Carlos nunca imaginó que una sola discusión podría cambiar su vida de manera irreversible. Aquella noche, todo parecía normal. Una cena tranquila en su lujosa casa, risas suaves y miradas cómplices. Sin embargo, una palabra dicha con demasiada dureza, una pequeña chispa de orgullo mal manejada, fue suficiente para encender un fuego que pronto lo consumiría todo. Sofía, la mujer que había estado a su lado durante años, se levantó de la mesa con el ceño fruncido, los ojos llenos de tristeza y decepción. Carlos quiso detenerla, quiso pedir perdón, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. No había manera de reparar el daño en ese momento, y ella se fue sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un tormento para Carlos. La casa, tan llena de vida y amor, se había convertido en un espacio frío y silencioso. Cada rincón le recordaba a Sofía, a sus risas, a sus caricias y a los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Su corazón se sentía vacío, y el dinero, que antes parecía darle poder y seguridad, ahora no podía comprar ni una pizca de la felicidad que había perdido. No importaba cuánto tratara de distraerse con reuniones de negocios o fiestas lujosas. El vacío seguía creciendo dentro de él. Carlos comenzó a reflexionar profundamente sobre sus errores. Entendió que el orgullo y la arrogancia habían sido sus peores enemigos y que, para recuperar a Sofía, no bastaban las palabras vacías ni los regalos caros. Necesitaba demostrarle cuánto la amaba y cuánto lamentaba haberla lastimado. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo expresar un arrepentimiento tan profundo que pudiera superar la distancia que ahora los separaba? Una noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, Carlos vio una pequeña floristería iluminada tenuemente. Allí, un anciano arreglaba flores con cuidado y dedicación. Carlos se detuvo a observar el delicado trabajo del hombre, y de repente, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si las palabras no bastaban, tal vez un gesto tangible podría transmitir lo que sentía. Un gesto que no se pudiera ignorar ni olvidar. Decidió comprar todas las flores de la ciudad. La noticia se esparció rápidamente entre los vendedores de flores y los habitantes del lugar. Nadie entendía por qué un hombre con tanto dinero gastaría una fortuna en comprar cada rosa, cada tulipán, cada lirio que quedaba en la ciudad. Algunos pensaban que estaba loco, otros creían que era un acto de desesperación. Pero Carlos no buscaba la aprobación de nadie. Solo deseaba que Sofía viera su sacrificio y su sinceridad. Durante días, recorrió cada floristería, cada puesto, hasta que no quedó ni una sola flor en la ciudad. Los comerciantes lo miraban con asombro y cierta tristeza, entendiendo que detrás de ese gesto había una historia de amor rota y una esperanza de redención. Carlos llevó las flores a un gran salón que había alquilado especialmente para esta ocasión, llenándolo de colores, aromas y simbolismos. Ahora solo faltaba lo más difícil: invitar a Sofía a ese lugar sin saber si ella estaría dispuesta a ir. Carlos sentía un nudo en la garganta cada vez que pensaba en el momento en que ella cruzaría la puerta, con miedo, duda y tal vez una pizca de esperanza. ¿Aceptarían sus ojos el arrepentimiento que él le ofrecía? ¿Sería suficiente ese mar de flores para borrar el dolor del pasado? Mientras esperaba, cada minuto se convertía en una eternidad. Pero Carlos estaba decidido a enfrentar cualquier rechazo, cualquier silencio, con tal de intentar recuperar el amor que creía perdido para siempre. Porque a veces, solo un acto lleno de sinceridad y valentía puede cambiar el rumbo de una historia que parecía condenada al olvido. Sofía no podía olvidar esa noche. Cada palabra, cada mirada de Carlos, retumbaban en su mente como un eco imposible de silenciar. Habían sido años de amor, de sueños compartidos y planes para un futuro juntos, pero en un instante, todo parecía haberse desmoronado. Ella se había ido sin despedirse, con el corazón hecho pedazos y una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo manejar. Se refugió en su rutina, en sus amigos, pero nada lograba llenar el vacío que Carlos había dejado. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía evitaba cualquier contacto con él. Cada vez que escuchaba su nombre,
Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y esperanza que la confundía. ¿Cómo podía alguien que la había lastimado tanto seguir ocupando un lugar tan grande en su corazón? Se preguntaba si alguna vez podría perdonarlo, si el amor que sentía era suficiente para superar el daño causado. Mientras tanto, Carlos vivía en una tormenta de emociones. Cada día sin Sofía era una batalla contra la desesperación y el arrepentimiento. Había gastado una fortuna en flores, había llenado un salón con un mar de colores, pero nada tenía sentido si ella no aparecía. Se preguntaba si su gesto sería en vano, si su orgullo le impediría a Sofía darle una oportunidad más. Pero había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante, a no rendirse, porque sabía que sin ella, su vida carecía de sentido. Una mañana, Carlos decidió enviar una carta a Sofía. No era una carta cualquiera, sino una en la que confesaba sus errores con sinceridad, sin excusas ni justificaciones. Le contó cómo la extrañaba, cómo cada momento sin ella era un tormento, y cómo estaba dispuesto a cambiar para ser el hombre que ella merecía. La carta terminaba con una invitación a visitarlo en el gran salón lleno de flores, un lugar donde esperaba poder pedirle perdón cara a cara. Sofía recibió la carta en un momento inesperado. Estaba sentada en un banco del parque, observando a los niños jugar, cuando alguien se la entregó. Al principio, dudó en abrirla, pero algo en el sobre la hizo temblar. Al leer cada palabra, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No era solo la invitación, sino la honestidad y el dolor que Carlos había plasmado en aquella hoja. Por primera vez desde la pelea, sintió que tal vez, solo tal vez, podía darle una oportunidad. Sin embargo, el miedo seguía presente. ¿Y si volvía a sufrir? ¿Y si las palabras no eran suficientes para sanar las heridas? Sofía pasó horas debatiéndose, mirando la carta una y otra vez. Finalmente, decidió que debía enfrentarse a sus propios temores y escuchar lo que Carlos tenía que decir. No por él, sino por ella misma, para encontrar paz y cerrar ese capítulo. Cuando llegó al gran salón, Sofía no pudo evitar sentirse abrumada. Las flores llenaban cada rincón, creando un ambiente mágico y a la vez cargado de emociones. Carlos la esperaba, con el corazón abierto y los ojos llenos de esperanza. Ella sintió que todo el peso de la tristeza y la duda se posaba sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Se miraron en silencio, y en ese instante, sin palabras, entendieron todo lo que habían perdido y todo lo que todavía podían salvar. Sofía dio un paso adelante, con el corazón latiendo fuerte, y Carlos se arrodilló, entregándole un ramo de flores que parecía contener todo su arrepentimiento y amor. El momento estaba cargado de tensión, pero también de posibilidades. Sofía sabía que el camino hacia el perdón no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan envueltas en gestos inesperados y palabras sinceras, y ese día, entre flores y promesas, comenzaba una nueva historia para ambos. Carlos sentía como el corazón le latía con fuerza mientras veía a Sofía entrar en el salón cubierto por miles de flores. Cada pétalo parecía susurrar historias de amor y arrepentimiento, pero también de esperanza. No sabía si ella lograría superar el dolor, si su gesto sería suficiente para borrar las heridas que él mismo había causado, pero en ese momento solo le importaba que estuviera allí, frente a él, con sus ojos brillando entre la fragancia del jardín improvisado. Sofía caminaba lentamente, con la mirada fija en el suelo y el alma llena de incertidumbre. Nunca imaginó que Carlos haría algo tan grande, tan inesperado. Mientras avanzaba entre las flores, sentía un torbellino de emociones. Tristeza, rabia, nostalgia y sobre todo, una pequeña chispa de cariño que se negaba a apagarse. No podía negar que aquel gesto era diferente a todo lo que había visto antes, pero aún tenía miedo. Miedo a que todo fuera solo una ilusión, a que la historia se repitiera y volviera a salir lastimada. Carlos la miró con una mezcla de nervios y esperanza. Su voz tembló cuando comenzó a hablar, confesando con sinceridad cada error,
cada palabra hiriente que le había dicho en esa fatídica noche. No buscaba excusas. Solo quería que Sofía entendiera cuánto la amaba y cuánto había cambiado. Le habló de sus noches en vela, de su arrepentimiento constante y de su deseo profundo de construir un futuro juntos, esta vez con humildad y respeto. Sofía escuchaba en silencio, las lágrimas asomándose lentamente por sus mejillas. Cada palabra de Carlos le llegaba al corazón, pero también le recordaba el daño que había sufrido. Sabía que el perdón no era un regalo fácil de dar, que requería tiempo y pruebas, y que lo que él decía debía ir acompañado de acciones sinceras. Pero en ese momento, entre aquel mar de flores, algo dentro de ella comenzó a abrirse. Mientras Carlos hablaba, Sofía recordó todos los momentos felices que compartieron. Las risas, las miradas cómplices, los sueños construidos juntos. También recordó cómo se sintió cuando él la lastimó, cómo el orgullo los había separado. Era un duelo interno, una lucha entre el corazón y la razón. Pero no podía negar que la vulnerabilidad que Carlos mostraba la conmovía profundamente. Decidió tomar su mano, un pequeño gesto que rompió el silencio y dejó claro que estaba dispuesta a escuchar más allá de las palabras. Carlos sintió que la esperanza renacía en su pecho, y con una sonrisa tímida, le entregó un ramo de rosas rojas, símbolo de amor y pasión. No eran solo flores, eran promesas de cambio, de respeto y de un nuevo comienzo. Sofía miró el ramo y luego a Carlos, entendiendo que aquel acto representaba algo más grande que un simple pedido de perdón. Era una oportunidad para reconstruir lo que se había roto, para sanar las heridas con paciencia y dedicación. No podía asegurarse de que todo sería perfecto, pero estaba dispuesta a intentarlo, a darle una oportunidad a ese amor que todavía latía en su interior. El ambiente estaba cargado de emociones, y el silencio entre ellos se llenó de significado. Ninguno necesitaba palabras para comprender que estaban en un punto crucial, un momento que podía cambiar sus vidas para siempre. Sofía sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos y momentos difíciles, pero también sabía que a veces el amor verdadero vale cada esfuerzo. Carlos prometió que demostraría con hechos lo que sentía, que no volvería a cometer los mismos errores y que respetaría cada uno de los sentimientos de Sofía. Ella, por su parte, aceptó dar ese paso, con la certeza de que el perdón no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo y mejor. Entre aquel mar de flores y sentimientos encontrados, Carlos y Sofía comenzaron a escribir una nueva historia, una historia de amor reconstruido, de segundas oportunidades y de esperanza renovada. Porque a veces, para volver a encontrar el camino, solo hace falta un acto sincero y valiente que toque el alma. La ciudad entera estaba desconcertada. Nadie podía creer lo que había hecho Carlos. Comprar todas las flores, un gesto tan extravagante que parecía salido de una película romántica, pero que para él era la única manera de expresar un arrepentimiento profundo y sincero. Los vendedores de flores miraban con asombro cómo desaparecían sus productos uno a uno, sin saber que cada pétalo vendido llevaba consigo la esperanza de un hombre que quería recuperar a su amor perdido. Mientras tanto, en el gran salón, el aroma a rosas, lirios y tulipanes llenaba el aire, creando un ambiente casi mágico. Cada flor tenía un significado, una historia silenciosa que hablaba del amor, del perdón y de las segundas oportunidades. Carlos pasaba horas allí, organizando cada ramo, cada detalle, con la paciencia y el cariño que antes no había sabido mostrar en su relación con Sofía. Los días pasaban y la noticia de aquel gesto extraordinario llegó a oídos de la gente en cada rincón de la ciudad. Algunos se preguntaban si Carlos estaba intentando comprar el perdón con dinero, mientras que otros admiraban la valentía y el corazón abierto detrás de su acción. Pero nadie podía negar que aquel acto había despertado una curiosidad profunda, un deseo de saber cómo terminaría aquella historia. Sofía, por su parte, seguía enfrentando sus propios miedos y dudas. Cada vez que pensaba en ir al salón, sentía una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que aquel lugar lleno de flores no era solo un escenario bonito, sino el símbolo de un cambio real que Carlos quería hacer. Sin embargo,
También sabía que el perdón no era un regalo fácil, y que tendría que ser paciente para dejar que las heridas sanaran. El día que finalmente decidió visitar el salón, la ciudad parecía contener la respiración. Las calles estaban llenas de susurros y miradas cómplices. Algunos vecinos, que antes la habían visto alejarse sin una palabra, ahora esperaban con esperanza que el amor pudiera renacer. Sofía entró con paso firme pero el corazón temblando, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. Al ver a Carlos entre aquel mar de flores, su cuerpo se llenó de emociones encontradas. Él estaba allí, vulnerable, sin máscaras ni excusas, mostrando un lado que rara vez había dejado ver. Cada flor que rodeaba la habitación parecía contar una historia de arrepentimiento y amor, una historia que ella estaba dispuesta a escuchar. Carlos la recibió con una sonrisa tímida pero sincera, dispuesto a demostrar que sus palabras no eran solo promesas vacías. Mientras caminaban entre las flores, le habló de todo lo que había aprendido durante su ausencia, de la importancia del respeto, la paciencia y la humildad en una relación. Le confesó que entendía que el amor verdadero no se compra ni se obliga, sino que se construye día a día, con esfuerzo y compromiso. Sofía escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra tocaba fibras profundas en su corazón. Sabía que no sería fácil dejar atrás el dolor, pero también sabía que Carlos estaba dispuesto a luchar por ella, y eso le daba esperanza. En ese momento, entre los colores y aromas de aquel jardín creado especialmente para ella, decidió que valía la pena intentar de nuevo. Mientras hablaban, Carlos le mostró una carta que había escrito días antes, en la que expresaba con honestidad todos sus sentimientos y deseos de cambio. Sofía la tomó con cuidado, leyendo cada línea con atención y emoción. Aquella carta era más que palabras. Era la prueba tangible de un hombre que había aprendido a reconocer sus errores y a valorarla como nunca antes. La conversación continuó, y ambos comprendieron que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, pero que juntos podrían superarlo. Decidieron que lo importante era avanzar paso a paso, sin prisas ni presiones, dejando que el amor y el perdón crecieran con tiempo y dedicación. Esa noche, cuando Sofía salió del salón, la ciudad parecía diferente. Las flores, que antes solo eran belleza y aroma, ahora tenían un significado más profundo. Eran el símbolo de un amor que no se rinde, de un hombre que se atrevió a cambiar y de una mujer que decidió abrir su corazón una vez más. Y mientras caminaba hacia su casa, con una mezcla de emociones y esperanza, supo que aquella historia apenas comenzaba a escribirse. Los días que siguieron a aquella reunión en el salón lleno de flores fueron un torbellino de emociones para Carlos y Sofía. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso, con la paciencia y el respeto que antes les había faltado. Carlos comenzó a mostrar con hechos lo que sus palabras no podían transmitir completamente, buscando demostrar que su arrepentimiento era sincero y que su amor por Sofía era más fuerte que cualquier orgullo. Cada mañana, Carlos enviaba un mensaje a Sofía, no con frases grandilocuentes ni promesas vacías, sino con pequeños detalles que mostraban que pensaba en ella. Un buenos días acompañado de una foto de la flor del día, un recuerdo compartido, o simplemente una frase que reflejaba sus sentimientos genuinos. Sofía, por su parte, también comenzó a abrirse, aunque con cautela, dejando que su corazón sanara lentamente, sin presiones ni expectativas desmedidas. La ciudad seguía hablando del gesto del millonario, y muchos se sorprendían al ver cómo aquella historia de amor rota estaba comenzando a reconstruirse de manera tan humilde y real. Carlos dejó de lado su imagen de hombre distante y poderoso para convertirse en alguien accesible, capaz de expresar sus emociones y vulnerabilidades. Sofía, que había dudado hasta el último momento, ahora se sentía esperanzada y valorada. Un día, Carlos invitó a Sofía a dar un paseo por el parque donde solían encontrarse antes de que todo se rompiera. Caminaban en silencio al principio, dejando que los sonidos de la naturaleza y el viento acompañaran sus pensamientos. Pero pronto, comenzaron a hablar de sus miedos,
de sus sueños y de lo que ambos esperaban del futuro. Fue una conversación sincera, sin reproches ni exigencias, solo dos almas que buscaban reencontrarse y sanar. Sofía le contó cómo había sentido que su amor se había perdido en medio de la rutina y la falta de comunicación, y Carlos escuchó con atención, sin interrumpir, comprendiendo que su arrogancia había sido la barrera más grande entre ellos. Prometió que esa distancia no volvería a existir y que haría todo lo posible para mantener viva la conexión que habían recuperado. Esa noche, Carlos preparó una cena sencilla pero llena de significado en su casa. No era una celebración ostentosa, sino un momento íntimo para reafirmar lo que habían hablado y empezar a construir un presente juntos. Sofía llegó con una mezcla de nervios y esperanza, y al ver el esfuerzo de Carlos, supo que esta vez las cosas serían diferentes. Mientras compartían la comida, hablaron de los pequeños detalles que harían su relación más fuerte. El respeto por los espacios personales, la honestidad en los sentimientos y el compromiso de apoyarse mutuamente en las dificultades. Fue una charla profunda, cargada de emociones, que los acercó más que nunca. Con el paso de las semanas, Carlos y Sofía comenzaron a crear nuevas rutinas juntos. Paseos, charlas largas, risas compartidas y momentos de silencio cómodos que demostraban la confianza que estaba creciendo entre ellos. La ciudad, que antes los miraba con curiosidad, ahora los veía como un ejemplo de que el amor verdadero puede renacer incluso en las circunstancias más difíciles. Un día, mientras caminaban por la plaza, Sofía se detuvo frente a un puesto de flores. Recordó aquel salón lleno de colores y aromas que Carlos había preparado especialmente para ella, y sonrió con nostalgia. Carlos la miró y, sin decir palabra, tomó su mano con ternura. En ese gesto simple, ambos entendieron que habían encontrado un nuevo comienzo, uno basado en el respeto, la humildad y la voluntad de amar sin condiciones. Aunque el camino no estaba libre de obstáculos, sabían que podían superarlos juntos. Porque el amor verdadero no es perfecto, pero sí valiente y perseverante. Y así, entre flores, palabras sinceras y actos de cariño, Carlos y Sofía comenzaron a escribir el capítulo más importante de su historia, el de la esperanza y el perdón que transforma vidas. El tiempo pasó y con él, la relación entre Carlos y Sofía se fue fortaleciendo de maneras que ninguno esperaba. Lo que al principio parecía una frágil reconciliación, comenzó a convertirse en un vínculo renovado, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Ambos aprendieron a escuchar, a valorar las pequeñas cosas y a entender que el amor no es solo sentimiento, sino también compromiso diario. Carlos dejó atrás la impaciencia que lo había caracterizado y se mostró más atento, más presente. No era solo el millonario que compraba flores o hacía grandes gestos, sino un hombre dispuesto a cambiar desde el corazón. Sofía notaba cada detalle, una llamada para saber cómo había sido su día, una invitación para compartir un café, un abrazo inesperado que la hacía sentir segura y amada. Sin embargo, no todo fue sencillo. Había momentos en que las dudas regresaban, en que las heridas del pasado parecían reaparecer y poner a prueba la fortaleza de su nuevo comienzo. Sofía sentía miedo a volver a sufrir, a que la historia se repitiera. Pero Carlos estaba decidido a no cometer los mismos errores. Sabía que el perdón era solo el primer paso, y que el verdadero desafío estaba en construir un presente que resistiera cualquier tormenta. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Sofía le confesó a Carlos que todavía sentía inseguridades, que el orgullo y el silencio a veces la hacían dudar. Carlos la escuchó con atención, y sin titubear, le prometió que juntos enfrentarían cualquier miedo, que no habría secretos ni silencios entre ellos. Quería que Sofía supiera que era su prioridad, que el pasado no definiría su futuro. A partir de ese momento, ambos se comprometieron a ser más transparentes, a compartir no solo los momentos felices sino también las dificultades. Hablaron de sus sueños y temores, y de cómo querían construir una vida basada en la confianza y el apoyo mutuo. Esa conversación fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después en su relación.
Carlos también decidió involucrarse más en la vida cotidiana de Sofía. Conoció a sus amigos, sus hábitos, sus gustos y hasta sus pequeños caprichos. Empezó a valorar no solo a la mujer que amaba, sino también todo lo que ella representaba. Su mundo, sus raíces, sus alegrías y tristezas. Sofía, por su parte, vio en Carlos a un hombre diferente, alguien capaz de amar sin condiciones, sin egoísmo ni imposiciones. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en casa, Carlos tomó la mano de Sofía y le dijo que quería hacer un viaje juntos, un escape para reconectar y celebrar todo lo que habían logrado. Sofía, emocionada, aceptó sin dudar. Sabía que ese viaje no solo sería una oportunidad para disfrutar, sino también para afianzar la relación y crear nuevos recuerdos que dejaran atrás las sombras del pasado. Durante ese viaje, lejos del bullicio de la ciudad y las distracciones, Carlos y Sofía redescubrieron la belleza de estar juntos. Pasearon por calles antiguas, compartieron risas, secretos y sueños, y sobre todo, aprendieron a valorar cada instante como un regalo. Cada mirada, cada gesto, era una prueba más de que su amor había renacido con más fuerza. Cuando regresaron, la ciudad parecía diferente. Para ellos, el mundo se había transformado en un lugar lleno de posibilidades y esperanza. Sabían que todavía habría desafíos, pero también tenían la certeza de que juntos podrían superarlos. Carlos y Sofía comprendieron que el amor no es solo flores ni gestos grandiosos, sino la voluntad diaria de estar presentes, de apoyarse y de crecer juntos. Y así, entre errores perdonados, nuevas promesas y un compromiso renovado, comenzaron a escribir un capítulo lleno de luz y esperanza, uno que demostraría que, cuando hay amor verdadero, nunca es tarde para empezar de nuevo. Poco a poco, la vida de Carlos y Sofía comenzó a entrelazarse de una manera más profunda y sincera. Ya no se trataba solo de reconciliación, sino de construir juntos un futuro que antes parecía imposible. Las paredes del orgullo y la desconfianza se habían derrumbado, dejando espacio para una relación basada en la verdad y el compromiso mutuo. Pero como en toda historia de amor, las pruebas no tardaron en llegar. Una tarde, Carlos recibió una llamada inesperada que sacudió su mundo. Era un antiguo socio que le reclamaba una deuda importante, una situación financiera que Carlos había ignorado durante meses por estar centrado en reparar su relación con Sofía. La presión empezó a acumularse, y sin querer, volvió a aislarse en su mundo de negocios, olvidando por un momento las promesas que le había hecho a Sofía. Ella notó el cambio rápidamente. Carlos estaba distante, preocupado y evasivo, y eso le recordaba el pasado. Una noche, después de una cena silenciosa, Sofía decidió enfrentar la situación. Con voz firme pero cariñosa, le dijo que no podía perderlo de nuevo, que necesitaban ser un equipo, especialmente en los momentos difíciles. Carlos sintió el peso de sus palabras y comprendió que había estado repitiendo viejos patrones. No podía permitir que los problemas externos dañaran lo que con tanto esfuerzo estaban reconstruyendo. Esa conversación fue un punto de inflexión. Decidió confiar en Sofía y compartir con ella todas sus preocupaciones, temores y desafíos. Juntos comenzaron a buscar soluciones. Sofía, con su mirada práctica y serena, ayudó a Carlos a reorganizar sus prioridades y a enfrentar sus problemas financieros de manera responsable. Él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo, que podía apoyarse en alguien que realmente lo comprendía y aceptaba. El trabajo en equipo fortaleció aún más su relación. Carlos aprendió que el amor no solo se demuestra con flores o grandes gestos, sino con confianza, comunicación y apoyo constante. Sofía, por su parte, descubrió en Carlos un hombre dispuesto a crecer y cambiar, y eso la llenó de esperanza y seguridad. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde tantas veces habían hablado, Carlos tomó la mano de Sofía y le dijo cuánto la admiraba, no solo por su belleza, sino por su fortaleza y paciencia. Sofía sonrió, sintiendo que aquel era uno de los momentos más sinceros y hermosos que habían compartido.
Pero el destino tenía una última prueba para ellos. Un rumor comenzó a circular en la ciudad, insinuando que Carlos había comprado las flores solo para limpiar su imagen pública y no por amor genuino. Sofía escuchó esos comentarios, y aunque sabía la verdad, sintió una mezcla de tristeza y rabia. No quería que la historia que estaban construyendo se viera manchada por habladurías y juicios superficiales. Carlos, al enterarse, decidió actuar con transparencia. Organizó una reunión abierta con amigos, familiares y personas cercanas para contar su verdad, su historia y su proceso de cambio. Habló desde el corazón, sin pretensiones ni defensas, solo con la honestidad que había aprendido a cultivar. La respuesta fue abrumadora. Muchos reconocieron la valentía de Carlos y el amor sincero que mostraba hacia Sofía. La ciudad empezó a verlos no solo como una pareja que superó dificultades, sino como un ejemplo de que el amor verdadero implica esfuerzo, humildad y voluntad para cambiar. Sofía se sintió orgullosa de Carlos y de lo que habían logrado juntos. Entendió que las opiniones ajenas no podían definir su historia, porque ellos eran los únicos protagonistas de ese amor renovado. Con cada día que pasaba, Carlos y Sofía reafirmaban su compromiso, conscientes de que no existía una relación perfecta, pero sí una que valía la pena luchar y cuidar. Y así, entre desafíos y victorias, siguieron construyendo un futuro juntos, con la certeza de que el amor, cuando es real, puede vencer cualquier obstáculo. Después de aquel momento de transparencia, Carlos y Sofía sintieron que su relación alcanzaba una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de perdón o segundas oportunidades, sino de un amor verdadero que se había forjado con sinceridad, respeto y compromiso. Habían aprendido que el camino no sería siempre fácil, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos, con la seguridad de que cada paso valía la pena. La ciudad que una vez los había mirado con curiosidad y escepticismo ahora los veía con admiración y esperanza. Carlos y Sofía se convirtieron en un ejemplo vivo de que, cuando hay voluntad y honestidad, el amor puede renacer incluso en las circunstancias más complicadas. Las flores que una vez fueron un símbolo de disculpa ahora representaban un nuevo comienzo, un puente que unía dos corazones dispuestos a no rendirse. Un día, mientras caminaban por la plaza central, Carlos sorprendió a Sofía con un pequeño anillo sencillo, sin ostentación, pero lleno de significado. Le pidió que siguieran construyendo juntos, no solo una relación, sino una vida basada en la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. Sofía, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudar. Sabía que lo importante no era el anillo en sí, sino todo lo que representaba, un compromiso real y profundo. Su boda fue íntima y sencilla, rodeada de amigos y familiares que habían sido testigos de su transformación. No hubo grandes lujos ni extravagancias, solo amor verdadero celebrado con sinceridad. Las flores llenaron cada rincón, no solo por tradición, sino como recordatorio constante del poder del perdón y la esperanza. Con el tiempo, Carlos y Sofía continuaron creciendo juntos. Aprendieron a enfrentar los problemas con diálogo y respeto, a valorar los momentos cotidianos y a apoyarse en las dificultades. Cada desafío era una oportunidad para fortalecer su vínculo y reafirmar su amor. Sofía encontró en Carlos no solo a un esposo, sino a un compañero de vida, alguien dispuesto a escuchar y a compartir no solo los éxitos, sino también las luchas. Carlos, por su parte, descubrió en Sofía la fuerza y la paciencia necesarias para cambiar y ser mejor cada día. La ciudad, que en un principio había sido testigo de un gesto espectacular pero quizá superficial, ahora admiraba la historia real y profunda que Carlos y Sofía habían escrito juntos. Su relación demostraba que el amor verdadero no se trata de grandes actos aislados, sino de pequeños gestos constantes, de respeto, comprensión y sacrificio diario. Al mirar hacia atrás, ambos comprendían que aquel acto de comprar todas las flores de la ciudad había sido solo el inicio. Un símbolo que abrió la puerta a un proceso mucho más grande. La transformación personal y la construcción de un amor sincero. Carlos había aprendido que el dinero no compra el cariño ni el perdón,
pero sí puede ser un medio para expresar lo que el corazón siente cuando las palabras no alcanzan. Sofía, por su parte, reconocía que el amor no es perfecto, pero sí valiente. Valiente para perdonar, para abrirse de nuevo y para apostar por un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Su historia era un testimonio de que, a pesar de las heridas y las dudas, siempre existe la oportunidad de renacer y empezar de nuevo. Y así, con la certeza de que habían encontrado en el otro su hogar, Carlos y Sofía siguieron adelante, construyendo día a día una vida juntos, donde el respeto, la humildad y el amor eran las flores más bellas que podían cultivar. Su historia, que comenzó con un gesto inesperado, se convirtió en un legado de esperanza para todos aquellos que creen en el poder transformador del amor verdadero.